Sí, algo. Bueno, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo va Germán, Buenas Sonia, noches, compañeros, ¿cómo Paola, están? Edinsen, Jason, Tatiana? ¿Estarán todos? Voy a hacer un llamadito de lista. Entonces, esperemos a 2 minuticos más que estén todos e iniciamos. Paola Andrea, Presente, profe. gracias Paola. Abella, ¿no? Abella Barrios. Sí, señor. Sonia Judith Arevalo Montenegro. Presente, profe. Licen Mónica Bustamante Ortiz, o Mónica Presente, profe. Julie Rocío, Buenas tardes. venida, niña. Julie Rocío Cristancho Gutiérrez. Julie Rocío Cristancho Gutiérrez. Bueno, entonces Germán Enrique González González. Germán Enrique. Profe, buenas noches, presente. Germán, buenas noches, bienvenido. Karen Andrea Gracias, profe. Tálora. Karen Andrea. Natalia Angélica Huérfano Fernández. Edinsen. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Edinsen, bienvenida. Claudia Tatiana Sánchez Villada. Presente, profe, buenas. Jason Stewart Torres Garzón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, Jason. Ginette Paola Bernal Niño. Ginette. Paula Elizabeth Mercado Peña. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. María Lorena Castaño Mendoza. Anet Giselle Moreno Cabrera. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, mi niña, bienvenida, gracias. Jason David Melo Fuquen. Presente. ¿Faltó alguno? Bueno, entonces bienvenidos. Que Dios nos bendiga, los bendiga esta semana, a ustedes, a sus familias, y podamos concluir esta semana con salud, estemos todos bien alentaditos y entendiendo estos temas. Bueno, entonces hemos visto esta semana, o desde que iniciaron sus clases, temas tan importantes como son los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hemos sacado un concepto, hemos hablado de conflicto, hemos sacado las características de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, hemos sacado los principios, hemos hablado de la historia. Entonces, les recuerdo, el miércoles tenemos el primer parcial. Continuando con el tema de la historia, quiero saber si ya todos terminaron o hay alguno que falte por exponer. Profe, yo falto. Yo también, profe. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Tratemos de agotar en media hora los que hacen falta, si es menos tiempo mejor, para trabajar un mapa mental. Quiero que en ese mapa mental ustedes traten de organizar como quieran presentar ese mapa, lo pueden hacer a mano, lo pueden trabajar en computador,
y me lo hacen llegar al correo, van a hablar de los temas que hemos visto de manera organizada. Con eso voy a revisarlos y voy a ver cómo están para el parcial del miércoles, porque hoy vamos a trabajar o las preguntas saldrán de lo que hemos visto, lo que veamos hoy y lo que veamos mañana. Profe, perdón, dijiste que enviáramos ¿qué? Un mapa Un mapa mental. Después de que terminen las exposiciones, van a comenzar a hacer el mapa mental. de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Hablar. Ok. Vamos a hablar de los MAC, su concepto, sus características, los principios. Vamos a hablar de conflicto. Vamos a hablar de los 8 causas de conflicto más frecuentes. Hagan de cuenta que es un parcial, lo que ustedes entendieron. Listo. Y entramos al tema de hoy. Entonces, a las 7 iniciaríamos, 7 y 10 máximo, a ver el tema de hoy. Entonces, tiene la palabra Anet. Perdón, ¿para Voy a- cuándo es el mapa? El mapa me lo hacen llegar al correo y lo reviso mañana. Lo reviso para que mañana socializamos, según lo que yo vea, cómo está. Profe, ¿se ha tocado enviártelo máximo mañana antes de la clase? Ah, sí, claro, porque Ah, ok. ahí me voy a dar cómo han entendido lo que hemos trabajado en estas 4 clases. Bueno, Bueno, Listo, profe. Profe, ¿ya están viendo las diapositivas? sí, señora, va a hablar de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Chile. Sí, señora. Tiene la palabra, mi niña. Bueno, profe, espéreme un momentico. Bueno, profe, pues de acuerdo a la investigación que yo hice, pues encontré que Chile cuenta con una dispersa experiencia pues en programas de resolución y alternativas de conflictos. Como tal, pues no existe un cuerpo normativo sobre la mediación o la conciliación que regule pues de manera general la institución para un conjunto de materias, pero sí existen leyes y proyectos para regular estos tipos de mecanismos y para algunos ejemplos específicos, como por ejemplo la mediación familiar. Dentro de la mediación familiar, pues vemos que es pues la legislación lo especifica, que es la cuenta con mayor impacto en términos de alcance ¿para qué? Para la cual fue introducida en Chile mediante la ley 19968, perdón, en el año 2004, en el contexto de la reforma de la justicia de familia, se impulsó por los gobiernos de la concertación a partir de mediados de los 90, crean los tribunales de familia que vienen más bien a formalizar y a legalizar un sistema incipiente y desconocido para pues, la gran mayoría de la comunidad nacional. De acuerdo a la comunidad, de acuerdo a una comunicación que se hizo, perdón, el cual se despachó que el proyecto de la ley del Congreso Nacional en el año 1997, uno de los objetivos específicos de esta nueva judicatura era la de proporcionar las partes e instancias adecuadas para llegar a soluciones cooperativas mediante el proyecto de privilegia fuertemente a las vías no controversiales de la resolución de conflictos. Y bueno, ya en el año 2006 se comenzaron a estudiar modificaciones legales con el fin de dotar la mayor celeridad de los procedimientos, pues para agilizar los procesos, que era una de las promesas de la reforma en estas materias. Ya luego viene la ley 20286, que pues modifica la ley de tribunales de familia y determina que la mediación pues debe ser obligatoria. Luego, pues bueno, ya esta ley fue en el 2008 y transforma la mediación familiar que a una exigencia previa antes de iniciar el proceso judicial para las tres materias específicas de alimentos, relación directa
irregular y el cuidado personal. Dice que las partes que deseen iniciar una acción judicial en estas materias, antes de presentar la demanda en la sede de familia, deben haber solicitado eventualmente la participación de un proceso de mediación. En caso de que la demanda pues no sea admitida o la tramitación no sea aprobada, esto pues puede ocurrir en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo. Entonces especifica que siempre deben llegar a un acuerdo total o parcial para que se pueda ejercer pues este procedimiento judicial. Ya, bueno, dice también que esta ley, por medio de su nombre, como lo indica, un mediador, entonces exige un mediador que busca para que las partes realicen pues la solución de los conflictos por sí mismos antes de ir a un juzgado. Ya luego viene la ley 20087 del 2006, que introdujo el proceso de tutela de derechos fundamentales, el que contempla una etapa de mediación prejudicial, también obligatoria al cargo de dirección del trabajo, y pues esto también lo hacen para los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral. Otro ejemplo es la mediación en la salud, que mediante la ley 19966 dispone que las personas que deseen iniciar una acción judicial contra un establecimiento asistencial público o privado para hacer efectiva su responsabilidad por daños derivados al otorgamiento pues, de las prestaciones de salud y que no se prestaron adecuadamente. En este sistema de mediación prejudicial fue inclinado en el marco de una reforma general de la salud en Chile implementada desde el año 2005. Bueno, dice también que en este caso, si la primera audiencia es fracasada por el no acuerdo de cualquiera de las dos partes, se las debe citar nuevamente. Ya si no es posible llevar adelante una segunda citación por un desacuerdo de las partes, se entiende que la mediación ha fracasado y pues dentro de esto, dentro de los 3 días no acompañan antecedentes, tienen que presentar pues las pruebas, es decir, deben justificar el por qué no ha llegado a un acuerdo mediante un acta. Y bueno, asimismo se sugiere para que el mediador indica que en salud no se requiere tener una formación especial en estas materias, pero que pues esto podía como dificultar el diálogo entre las partes. También está la mediación comunitaria, que existen centros de mediación en la Corporación de Asistencia Judicial en distintas ciudades y pues algunas municipales han iniciado iniciativas contundentes a incorporar la mediación a nivel local. Bueno, ya pues todos estas tres mediaciones, estos tres ejemplos, fue una iniciativa de las unidades de justicia que fueron implementadas por el Ministerio de Justicia. Esto fue en el 2011 y de acuerdo al análisis del Ministerio de Justicia, la necesidad de estas unidades respondería a la barrera de acceso que impiden la solución de los problemas pues, vecinales y comunitarios y la falta de respuesta adecuada del sistema mediante pues que tiene la justicia y que no se concretaban pues las respuestas ante estos conflictos. El proyecto se plantea como un modelo multipuerta que comprende mecanismos alternativos de solución y conflictos, como mediación y conciliación, y mecanismos adjudicativos como arbitraje y pues lo derivado a todo lo del juzgado de policía local. Bueno, esto también encontré ahí que para que todo esto se lleve a cabo hay un equipo evaluador y un funcionario denominado facilitador, y pues que esto interviene en las decisiones sobre la vía y es más adecuada pues para resolver cada caso. El promedio de la duración de los casos era de 32 días. Esa básicamente pues fue como la investigación que yo encontré, profe. No lo hice más como a nivel de estas 3 mediaciones que pues me parecieron como importantes. Gracias, Anet. Sí, y Anet tiene toda la razón, ya que ella menciona 3 de los mecanismos que son más utilizados allá en Chile,
así como aquí, por ejemplo, la conciliación y la mediación. Los otros pues también, pero más adelante les explicaré algo muy importante que menciona Anit, que lo vamos a ver adelante para que ustedes qué quiere decir la palabra prejudicial, que la mencionó Anit. Ya que para Chile, ella nos habla que en el 2006 la normatividad ya decía que debía ser obligatoria esa mediación en algunos asuntos antes de iniciar un proceso. Entonces, eso quiere decir la antes de que se active el aparato judicial, para ellos esa obligación, agotar el requisito de procedibilidad, que ya yo lo había explicado, así como algunos temas en civil que tenemos aquí en Colombia, como temas en derecho civil, pero enfocado a familia. ¿Y familia qué es? Lo mencionó Anet, igual ya que en Colombia lo manejan en Chile. Ella hablaba de derechos, aquí los derechos de los menores. Es un tema de familia y es una obligatoriedad para antes de iniciar el proceso judicial. Por eso, prejudicial por fuera del proceso, se debe agotar ese requisito de procedibilidad. Muy importante porque también toca un tema que vamos a partir del jueves, a ahondar en esos temas, en el tema prejudicial respecto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muy bien, Anet, muchas gracias. Gracias, profe. Entonces, le recomiendo enviármelos al correo. ¿Quién Sí, quiere señora. continuar? Yo, profe. ¿Germán? Profe, no, profe, una consultica. Es que yo te envié la tarea el viernes, pero el correo no, me enviaron algo que no había llegado, algo así. ¿Rebotó? Sí, señora. Pues yo sé que usted dijo que lo había corregido, que era conciliadora, ¿sí? Pero igualito me rebotó. abg.conciliadora@gmail.com. A, B, G de gato, .conciliadora@gmail.com. Ok, jefe. Profe, Muchas gracias. estoy confundido, pienso que estoy en el trabajo. Me tienen acosado laboralmente. Ah, no, mentira. Ay, ya sabe, ahora en otras clases le voy a explicar qué hacer, porque eso lo va a ver y van a salir, mejor dicho, que ya no van a terminar. Pronto lo oye el jefe, apague el micrófono. Mira, esa docente, ¿qué le pasa en contra del Estado? Venga, ¿en serio? ¿Está en horas extras? ¿Cómo, profe? No, está diciendo mentira, nos dice que ha acosado laboralmente y debe ser otro No, tipo no, era molestando, profe. de novia. La costumbre del trabajo. Que uno todo el tiempo es jefe, 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 jefe. Ah, bueno, pero bien. ¿Quién quiere continuar? ¿O ya terminamos? Profe, pues yo, falta yo. Y después yo. Jason y Sonia. Entonces, mejor dicho, lo más pronto, a las 7:10 empezamos a ver el nuevo tema. Entonces, Jason, tiene la palabra. Profe, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Ley de Justicia Alternativa del Estado en Chihuahua, qué chévere. Profe, entonces, como ya lo leíste tú, escogí lo que fue la Ley de Justicia Alternativa del Estado en Chihuahua, que esto se hace en México, en la ciudad de Chihuahua. Entonces, pues principalmente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos es el análisis de esta ley, que se ha estado dialogando del tema de acceso a la justicia, y los mecanismos alternativos de resolución de conflicto son una opción más con la que el ciudadano cuenta para resolver sus conflictos, y se realiza un análisis crítico de la ley. Entonces, pues yo leí esta ley y saqué un resumen, profe. Primero que todo, esa ley, Chihuahua es un estado mexicano que limita con Estados Unidos. Su capital, también llamada como Chihuahua, es conocida por su catedral barroca española y el palacio de gobierno del siglo... Ay, se me olvidó el nombre.
con enormes murales que representan importes de eventos de la historia mexicana. Entonces, ahora sí, como tal, lo que es la ley es de considerar como antecedente el intento fallido por implementar en el estado de Chihuahua los mecanismos alternativos de resolución de conflictos con sede judicial, tal como se venía haciendo en otras entidades federativas, por lo cual se expidió en 2003 una ley de mediación, la cual se crea el Centro Estafal de Mediación, órgano desconcentrado del Poder Judicial del Estado que nunca entró en funcionamiento. Estas disposiciones dieron pie a sugerir que la ley de mediación era insuficiente para regular las atribuciones que la ley orgánica del Poder Judicial concedía al Instituto de Justicia Alternativa, por lo que al paso lógico era abrogar la ley de mediación y crear una nueva. Esto sucedió en el 25 de marzo del 2015, cuando se expidió la ley de justicia alternativa del estado de Chihuahua, publicada en el periódico oficial del estado el 30 de mayo de 2015, mediante un decreto que fue el 873 de 2015. Otro importante que fue como otro conflicto, saqué esos dos, que fue el principio de la no discriminación, que ese se encuentra reflejado en el artículo 30, que establece que todos los habitantes del Estado tienen derecho a utilizar mecanismos alternativos para la solución de la controversia, y se refuerza en el artículo 35, que es en el segundo párrafo, el cual señala que los convenios o acuerdos que deriven de un mecanismo alternativo deberán elaborarse en estricto apego al derecho humano de la igualdad y no a la discriminación. Como ya quedó asentado con anterioridad, no solo existe en el estado de Chihuahua, sino en el país como una importante necesidad de establecer una verdadera garantía de acceso a la justicia para los sectores que son vulnerables en la sociedad. Y también saqué un ejemplo, profe, que es en el caso de la particularidad del estado de Chihuahua, que es la comunidad tarahumara, que en este caso el hecho de que la ley se alinea a la Constitución Federal y el local en el tema de no a la discriminación parece pues bastante acertado, y asimismo tiene convenios con centros de lenguas de diversas instituciones académicas. Muy Y importante. ya, profesora, fue la investigación que hice. Muchas gracias, Jason. Importante los temas que trata Jason, ya que él dice, ya para finalizar, que le pareció muy importante la manera en que la ley se alinea a la Constitución. Y entonces eso me hace entender que para lo que hemos venido hablando, de que todas las leyes se deben ajustar a la norma de normas, a nuestra Biblia, que es la Constitución, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora que terminen las exposiciones. Y lo mismo nos habla de la ley que en el 2003 se creó la ley de mediación, y también nos habla del tema prejudicial. Entonces estamos viendo que en todos los países del mundo se habla de tratar de solucionar antes de activar el aparato judicial. Entonces, por eso se habla de prejudicial. Muchas gracias, Jason, por este aporte. Vale, profe. Continuar. Buenas noches, compañeros, profesora. Bueno, yo hice una línea del tiempo. Comienza desde el 2500 antes de Cristo en la antigua China. En la antigua China ya se utilizaba para solucionar desacuerdos, Confucio armaba que el estado natural de las relaciones humanas era la armonía y que enfrentarse a la... Ay, ahora me dio una... Espera un momentico.
¿Algún compañero, alguna compañera habían hablado ya de un tema de una línea del tiempo, cierto? ¿Me parece? Pero bueno, mejor. Algo muy, Bueno, profe. vamos a hablar de 500 años hace, antes de Cristo. Sí, señora. Bueno, Entonces, pues Confucio armaba que el estado natural de las relaciones humanas era la armonía y que enfrentarse al adversario era resolver conflictos como método de mediación. Entonces, la resolución de conflicto en la antigua China era persuasión moral y el acuerdo y no bajo a la coacción antítesis a la paz deseada, Confucio señaló, pues Confucio fue un personaje en la antigua China. En cuanto a Japón, en el antiguo Japón, en el año 2000 a.C., también desde la antigüedad, el líder del pueblo es el encargado de ayudar a resolver las disputas entre sus habitantes después de la Segunda Guerra Mundial. Se institucionalizó la conciliación de la desavenencia personales. Bueno, en la Edad Antigua, en 1500 a.C., la forma que se utilizaba para hacerse justicia para invasión de otros pueblos o para beneficiarse como grupo era a través de la guerra, en donde los más fuertes eran quienes subordinaban a su contrincante. Después sigue que en 500, después de Cristo, surgió el surgimiento del Estado. Entonces, con el surgimiento de los estados surge la figura de un solo gobernante que, según el contexto histórico-social, es llamado señor, rey, monarca, César, etc. Es la autoridad encargada de administrar la justicia. Bueno, después sigue en el año 400 después de Cristo, está la cultura griega. En la cultura griega, Heráclito, influenciado por el pensamiento filosófico de la dialéctica, consideraba que la vida era un constante cambio. De esta manera visualizaba el conflicto como un promotor de cambios y a su vez los cambios como generadores de conflictos. Bueno, después sigue la ley del talión, que fue en el año 200. En otros pueblos, como lo mencionaba en el Antiguo Testamento, era impartir justicia y solucionaba sus conflictos bajo las consignas de la ley del talión, o sea, es decir, ojo por ojo y diente por diente. También pues está la Revolución Francesa en 1789. La historia menciona que en este año, tras la victoria de la Revolución Francesa, la historia deja de ser administrada por las autoridades absolutas, por la autoridad absoluta. Se genera la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Este hecho toma una gran relevancia social, ya que por primera vez se dan las bases de una sociedad democrática. Bueno, en 1812 encontramos la Constitución de Cádiz. Se encomienda a los alcaldes la función de la mediación. Esta normatividad tuvo influencia en México preindependiente. El arbitraje fue reconocido. Y pues esta fue mi pequeña línea del tiempo, profe.
pequeña y muy importante línea del tiempo, porque habíamos visto ya una exposición de la cultura china, lo importante que es para ellos la paz, su democracia, como dice Confucio, desde el principio lo importante es, él decía que el estado natural de las personas debiera ser eso, la paz, la tranquilidad, la armonía, pero mire que a través de los siglos y de las diferentes épocas, como les decía, se ha venido pensando y utilizando de alguna manera los mecanismos alternativos en esta línea del tiempo que nos presenta su compañera. Algo muy importante es la ley del talión. En la antigua Grecia, siempre los asuntos eran si mataron a alguien de mi grupo, credo, lo que fuera, yo también lo hago. Entonces se pensaba en la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Lo mismo que otro dato muy importante es que ya en 1812, en esa línea del tiempo, a través de todo lo que pasaba, porque todo se solucionaba en esa época, era con guerra entre países, le dan gran importancia en la constitución de la época, ya en 1812. Entonces, ya lo que se vuelve, lo que está en la constitución, ya es una norma de normas, es un derecho y es inherente, es inherente a la persona humana como derecho fundamental. Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a ver. Ya hemos hablado de nuestra Constitución, pero yo lo que quería que vieran con estas investigaciones que han hecho es que estos mecanismos no están por estar dentro de nuestra legislación, sino que en todo el mundo son tan importantes que hacen parte de la Constitución, en donde están todos nuestros derechos fundamentales inherentes a la persona como humano, a que se deben respetar. Entonces, más adelante veremos por qué nuestra Constitución. ¿Queda pendiente alguno? No, profe. La palabra, Jason. Muchas gracias, excelente. Esa línea del tiempo. Pues me envían al correo, por favor, todas esas presentaciones. Jason. Bueno, profe, yo voy a hablar un poco también de la historia, de cómo se solucionaban los conflictos en los principios. Entonces, a lo largo de la historia encontramos la aparición y la utilización de métodos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación, el arbitraje y la mediación, por distancias o causas como pérdida de confianza de las personas del sistema social, la sobresaturación del mismo, la búsqueda de decisiones acorde con la necesidad de los participantes, el deseo y la cercanía personal, social, con la figura deseosa. Encontramos también que distintos hitos de la historia en distintos tiempos y culturas, como por ejemplo nos referimos a varios países, culturas, grupos radicales y étnicos en los 5 continentes y la aplicación de la mediación como un medio de resolución de alternativas de conflictos. En estos casos que encontramos en la historia, siempre se aplica la mediación, la finalidad para evitar que el sindicato sea sentenciado por falta de confianza o por algún conflicto. Principalmente era para solucionar los conflictos. Ese era como un pequeño resumen, es que es largo, pero ese era como un pequeño resumen de cómo se solucionaban los conflictos a través de los inicios de la historia. Entonces siempre podemos analizar que siempre hubo y hay conflictos desde que empezó la humanidad y siempre el ser humano ha intentado solucionar de una u otra forma esos conflictos, pero siempre han existido. Gracias, Jason, por su aporte. Sí, él hace un resumen de lo que se ha venido analizando en cada una de las investigaciones que ustedes han hecho. Y sí, y no solamente los conflictos
se presentan por cualquier situación. Dentro de eso mencionaba y hacía énfasis en la falta de confianza. Entonces, pero para que haya confianza, lastimosamente, antiguamente, los contratos o la palabra mejor tenía validez. Entonces, lo que se hablaba se respetaba y pesaba. Hoy en día, lastimosamente, la palabra perdió su validez y por eso existen los contratos. Y entonces, de igual manera, se incumple. Por ello se crearon estos mecanismos, porque lastimosamente, y insisto con esa palabra, lastimosamente, porque dicen que no hay que decir que los tiempos pasados fueron mejores, pero nuestros abuelos y hasta nuestros padres, hasta mi época, cualquier contrato era verbal, respetado. Ahora, para hacer valer un contrato verbal, las toca como activar el aparato judicial, pero antes de prejudicial, como ha mencionado ustedes, se crearon estos mecanismos para utilizarlos. Mayra, iba a decir algo. Buenas noches. Mayra. Sí, señora. La palabra. No, profe, es que me acabé de conectar. Qué pena, es que estoy sin internet. Y pues acabo de llegar mi padrino y me estaba compartiendo datos. Bueno, Mayra. ¿Tiene alguna intervención, Mayra? O... No, señora, me acabé de conectar. Bueno, Mayra. Profe. Tema de exposición. Profe, falto yo por exponer, qué pena. Bueno, Camila. No, espera, profe. No soy Andrea, es que me aparece con otro nombre. Espera. Camila Rodríguez dice. Entonces, Andrea, tiene la palabra. Sí, profe, espera un momentico, ya comparto. Profe, tengo una pregunta. Sí, tiene la palabra, Jason. Sí, antes que comience la compañera. Profe, yo lo hice en Word, es decir, que lo tengo que dar con presentación, con normas APA y todo eso, o simplemente le mando lo que hice. Hizo lo que hizo, de lo que habló, Jason. Listo, profe. Fragmentos filosóficos presocrático, heráclico y aristotélico. Está importantísimo. Nuestros pensadores. Conflicto es el conflicto es el promotor del cambio y a su vez con la consecuencia de este. ¿Qué opinas? Profe, pues yo hice como un pequeño resumen pues de varias culturas. Entonces, pues digamos aquí empecé con unos fragmentos filosóficos presocráticos. Entonces puse esta frase que encontré, dice: conflicto es el promotor del cambio y a su vez es consecuencia de este. Entonces, pues aquí también dice que simplemente pues se necesitan dos seres, ya que el conflicto se caracteriza por la dualidad adversario con un adversario. Entonces, pues también está pues el dicho popular que dice: no hay mal que por bien no venga. Entonces, también veríamos que los conflictos entendidos como acciones negativas y violentas en su máxima expresión no dejan un cuerpo teórico que viene como creciendo tras décadas, sino que, digamos, pues se ha visto como en evolución también con las guerras mundiales. Entonces, es algo que se ha dado como un estudio para cómo mejorar cada día como estos tipos de conflictos. Pasando aquí, pues digamos, a Estados Unidos, a comienzos de los 70 se dio la aparición, la clasificación e institucionalización de otras formas de tratar los conflictos, llamadas alternativas. Entonces, con respecto a esto, dice que no solo se ha mejorado el funcionamiento del sistema tradicional, los tribunales, sino además hacia los contenidos, el fondo de las soluciones adjudicadas por la magistratura. Y también se presume que con la disminución de las causas en los tribunales, en cuanto al volumen de expedientes que ingresan en el sistema, los jueces pueden dedicarle más tiempo, como aquellos casos en donde no es posible ni conveniente la mediación, y así posibilitando un estudio en caso de cuestión, dándoles como una sentencia a la excelencia jurídica necesaria para que tenga una existencia y una misión. Y pues también
también encontré otra parte que dice, espera un momento, dice que pues también en Estados Unidos existen más de 500 centros de mediación que proveen mediadores a propietarios, inquilinos, vecinos, enfrentados, proveedores y clientes, y miles de escuelas a lo largo y ancho del país que entrenan a los, pues, digamos, como las personas como mediadores entre pares y median en los salones de juego y los corredores las disputas de sus compañeros. Otra cultura que encontré fue la de China. Aquí desde la antigüedad fue un recurso básico en la resolución de los desacuerdos y, como decía mi compañera, Confucio afirmaba la existencia de una armonía natural en las relaciones humanas que dejaban dejarse como desenvolver. Y así en su pensamiento el apoyo unilateral e intervención adversarial dificultaban la comprensión y como, bueno, entre la república y la mediación se seguía ejerciendo en la actualidad a través de los comités populares de conciliación. La otra cultura fue la de Japón. La mediación tiene viejas raíces en sus costumbres y leyes. En sus pueblos se esperaba que un líder ayudara a resolver las disputas en los tribunales japoneses y se dispuso legalmente la conciliación de desavenencias personales antes de la Segunda Guerra Mundial. En África era, pues digamos, como era costumbre reunir una asamblea vecinal para la resolución de conflictos interpersonales con la ayuda de una persona con autoridad sobre los contendientes. Entonces, digamos, muchas culturas y lugares, como en la africana, los círculos familiares han proporcionado recursos para dirimir controversias entre sus miembros y también los jefes de familia ofrecían su experiencia y sabiduría para ayudarlos como a coincidir en pacificadores acuerdos. Y se observa que a medida que la familiar es tensa o expandida, pues siendo reemplazada por la familia nuclear y los mecanismos formales fueron supliendo las informales en la resolución de conflictos. Y pues esto fue lo que, bueno, también por último, en Argentina se encuentra la comprensión, recepción y difusión del Instituto de Mediación, tal como lo conocemos hoy, y se remonta a comienzos de los 90 con una experiencia piloto en mediación en la ciudad de Buenos Aires. Y pues esto fue lo que encontré, profe, como así un poquito resumidamente. Sí, muchas gracias. Sí, es como un resumen de algunos países que ya otros compañeros han hablado, pero me parece muy importante eh, nuestros pensadores cómo analiza Confucio el estado natural del ser humano. Entonces, debiera ser como él lo menciona, pero lastimosamente no. Sí, Entonces, señora. no que se crearon estos mecanismos, porque el estado natural es difícil que sea ese, el de tranquilidad, acuerdo, perdón, es lo que dice Confucio, pero están estos mecanismos porque no es el estado natural que anhela este pensador. Nuestros grandes filósofos se caracterizaban por eso, por ir más allá de lo que se veía, lo que se ve en el ser humano, sino analizar los comportamientos. Y con esos análisis que ellos hacían, enfocan, digamos, algunos temas tan importantes, por ejemplo, en el derecho. Hay mucha literatura que tiene que ver con los pensadores, si no debiera ser en el derecho, sino como un estado natural, todo ser humano tratar de leer lo que estos pensadores analizan de los comportamientos del ser humano. Bueno, entonces dicho lo anterior, entendería que aquí terminan las exposiciones de la historia, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Entonces, queda por sentado de que estos mecanismos son una herramienta de verdad muy útil que la tenemos que tener en nuestra mente, en nuestras actuaciones antes de decir o hacer. Debemos estar conscientes de que puede, cada decisión que tomemos en la vida, surgir algún conflicto. Y ojalá y no fuera necesario, pero utilizarlos en el medio en que nos estemos rodeando.
pero principalmente en el personal. Bueno, dicho lo anterior, vamos a hablar de un tema que es el rango constitucional que tienen estos mecanismos. Ustedes van a comenzar, no van a ver a profundidad, ni van a manejar ni van a analizar una sentencia, ni van Profe, disculpe, ¿cómo se llama el tema? van a tener presente cuando por el camino se cruce alguna situación que les cause a ustedes la utilización de que se active el aparato judicial, y ojalá de no ser así, utilicen los mecanismos, pero como les dije, estos mecanismos tienen fuerza de ley. Y van al ver la jurisprudencia, ¿qué les había dicho yo de la jurisprudencia? Ya les había explicado algo de la jurisprudencia. Les decía que cuando hablamos de jurisprudencia, vamos a hablar de cuando se ha presentado alguna situación, algún litigio dentro de un proceso judicial y un juez toma una decisión, de pronto alguna de las partes, de pronto la parte vencida dentro del proceso, no está de acuerdo con esa decisión. Entonces, a través de su abogado, el demandado o el demandante le va a manifestar: yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el juez. Entonces existe la posibilidad de una segunda revisión, lo llamamos jurídicamente una segunda instancia. Entonces se alega el por qué no se está de acuerdo con la decisión del señor juez y se pasa a segunda instancia, donde otro juez va a analizar esa situación, pero de pronto confirma la decisión del primero. Sigue el inconformismo y entonces nos vamos a la sala de revisión. Ya la sala de revisión, por algún motivo y con las pruebas de inconformidad que presente la parte vencedora, que no está de acuerdo con la decisión de primera y segunda instancia, de pronto dice no, la parte demandada o demandante que no está de acuerdo tiene razón, y por eso revoca todo lo que dijo el primer juez y el segundo juez de revisión, revoca y dice no, aquí esta decisión quedó a favor de la parte que estaba inconforme con primera y segunda instancia. Me refiero, primer juez y segundo juez en términos más coloquiales y entendibles para ustedes. Entonces, dentro de 5 años ocurre un suceso parecido al que fue necesario pasar a revisión y finalmente la sala de revisión admitió la sentencia. Entonces, ¿qué hace el abogado? No tiene necesidad de ir a una segunda instancia ni a revisión, sino que invoca la sentencia número tal de tal fecha. Con invocar esta sentencia ya hubo una decisión, eso se llama la jurisprudencia. Buscar decisiones que hayan habido respecto a mi asunto con el cual no estoy de acuerdo. Entonces se le dice al juez de primera instancia, de acuerdo a sentencia no sé qué del año 2015. Entonces no es necesario ir nuevamente a ese proceso largo de que un segundo juez revise y de que vaya a la sala, sino que se invocan sentencias que hayan de pronto aprobado lo que mi asunto está requiriendo en este momento. Esto se llama ir a la jurisprudencia, ir a sentencias que ya hayan estado o dado un dictamen o una decisión que me favorece. Eso se hace a través del abogado. Por eso quiero que tengan presentes estos términos. Sentencia. ¿Qué es una sentencia? Es una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso y da por finalizado un litigio. Eso es una sentencia. ¿Que quién la dicta? ¿Quién me quiere decir? Un juez. Un juez, profe. Sí, señores. Lo mismo, vamos a hablar de leyes. Ustedes han nombrado leyes en la historia.
la ley tal, han estado hablando de leyes. Entonces, por ejemplo, van a ustedes tener presentes para que apunten la ley 640 del 2001. Tengan presente esa ley porque la vamos a trabajar. Ley 640 del 2001. La tengo en mi mano. Entonces, ¿qué es una ley? Una ley es una regla o es una norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Entonces aquí hago un paréntesis para hablar de las funciones, por ejemplo, del Congreso de la República. ¿Qué hace el Congreso? De pronto alguien ha visto en noticias reunido a nuestros congresistas haciendo los padres de la patria, los que hacen leyes. Pero entonces de pronto hablan tanto en sus horarios que ellos se quedan dormiditos. Ahora que son virtuales, yo les comentaba que salían así, haciendo las leyes. Entonces esas leyes que hacen los congresistas son revisados por nuestra Corte Constitucional, porque es que las leyes, y aquí lo mencionó una de sus compañeras en una exposición, las leyes van de la mano con nuestra Constitución, que es la norma de normas y la que hace valer nuestros derechos. Pero de repente alguna ley que saque nuestro honorable Congreso vulnera esos derechos. Entonces una persona muy ajuiciada le hace un escrito a la Corte y le dice, señores Corte Constitucional, la ley tal está vulnerando derechos, puede ser a la salud, puede ser al trabajo, puede ser a una vida digna. Entonces, eso es lo que hace nuestra Corte Constitucional, velar para que las leyes que hace nuestro honorable Congreso de la República no vulneren nuestros derechos. Y de esas quejas sí que está llena nuestra Corte Constitucional, porque leyes se expiden todos los días, pero algunas favoreciendo a algún grupo superior y desfavoreciendo al pueblo, a la sociedad. Bueno, entonces eso es una ley. También vamos a trabajar códigos. Entonces, por ejemplo, esta va a ser una Biblia para ustedes. ¿Por qué? Porque como recursos humanos van a estar manejando mucho el tema laboral. Este es el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. También lo vamos a estar analizando. Entonces, ¿qué es el código? Es un conjunto ordenado de leyes de un país. Entonces, cuando sale una ley, sale un código que ordena tales leyes para aplicarlos en determinados asuntos. Por ejemplo, aquí, ¿en qué temas dijimos? En el trabajo y en la seguridad social. Entonces, cuando ustedes, como dijo Germán, hay un acoso laboral. ¿Será verdad, Germán? Entonces usted se va a este código. No, mentira, profe, yo molestando. Va a este código, al Código del Trabajo y de la Seguridad Social, que lo deben manejar, de verdad, lo deben manejar. No solo para sus cargos como directores o auxiliares en recursos humanos, porque ahí están los derechos, está la ley, pero también está el código, van a trabajar con ambos y van a trabajar con la Constitución. Estas van a ser unas herramientas importantes para tomar decisiones de un empleado, entonces de que no es tan fácil decirle, señor, usted tiene un contrato a término fijo, pero se me va unos meses antes de que ese contrato se venza. ¿Por qué? ¿Qué? Se deben acoger a estas Biblias, al código, a la ley y a la Constitución. Entonces, ustedes van a aprender a manejar los pocos días que logremos en esta clase, esos tres importantes libros bíblicos para defender nuestros derechos y no vulnerar los de otros. Bueno, por eso yo les envía WhatsApp, si revisan, unas lecturas.
y vamos a hablar de nuestra Constitución. Entonces, del rango constitucional de nuestros mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ustedes ya los han mencionado muchísimo, los hemos mencionado en diferentes países, pero vamos a ver cómo están taxativos en nuestra Constitución, en nuestra norma de normas. Entonces, ¿ya encontraron alguno? Sí, señora. Pues acá dice, el primero dice que es un Estado social de derecho. Este principio constitucional es soporte de la actual forma de nuestro Estado. Sí. Está en nuestra Constitución Política de Colombia. El artículo primero, que fue el que les envié, nos habla del preámbulo de la Constitución, que es lo que estaba leyendo la compañera, y ahora sí le doy la palabra para que nuevamente le dé lectura. Artículo primero. Bueno, señor. Entonces dice, artículo primero, el Estado social, la Constitución de 1991 estableció como principio rector de Colombia un Estado social de derecho. Este principio constitucional es soporte de la actual forma de nuestro Estado. En este orden de ideas, siendo una de las estructuras básicas del Estado colombiano, junto con los restantes parámetros establecidos en el artículo constitucional. ¿Sigo leyendo, profe? Sí. Pero está leyendo el del preámbulo del... Sí es lo que está diciendo, pero está como resumido. Yo les envié también otro, que es el artículo 116, pero a ese todavía no le vamos a dar lectura. Sí, esa fue la primera imagen que nos envió, donde dice forma y caracteres del Estado. Sí. Entonces, para hacer un paréntesis ahí, me voy a tomar la palabra para decirles que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república, unilateral, ¿no? Descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Eso es el preámbulo de nuestra Constitución, fundada en el respeto a la dignidad humana en el trabajo y la sociedad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Entonces, cuando hablamos del interés general, hablamos del derecho al trabajo, no hablamos del derecho al trabajo del Congreso, porque es que ellos tienen unos sueldos altísimos, unos horarios, unos beneficios, ¿no? Sino que hablamos del derecho al trabajo de toda la sociedad, de todo el pueblo colombiano. Entonces, eso en la Constitución, hacer respetar esos derechos, ese interés general de todos. Entonces, puede continuar. Otro compañero. ¿Todos tienen lo que les envié? Tati, ¿en dónde quedaste? Anet, estoy en el segundo párrafo donde empieza, pues bien, el Estado social de derecho. Ah, ya. Pues bien, el Estado social de derecho ha traído consigo una serie de nuevas características a nuestra Constitución. Entre ellas encontramos una amplia gama de derechos fundamentales reconocidos, creo que sí, es que no, ahí está como borroso, profe. Reconocidos mecanismos de protección de estados, de preservación continua. Señora, sí. De estos. Señora. La protección continua del principio sigue ahí. Democrático, la posibilidad de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, entre otras. Sin embargo, uno de los parámetros imperantes de este municipio, dicho principio constitucional. Este principio constitucional es el respeto a la dignidad humana. Es que aquí no se me ve tan claro. Entonces, ahí, en ese párrafo nos habla
el respeto a la dignidad humana. Entonces, todos esos artículos, todo eso que está dentro de la Constitución es inherente a cada uno de nosotros. Y es ese respeto a esa dignidad que como personas, que como humanos tenemos, ese derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y esos mecanismos alternativos de solución de conflictos son nuestros, para nosotros. Es una manera de hacer parte de la justicia sin necesidad de tener ahí a un abogado ni que se inicie un proceso con un juez, sino que yo puedo utilizarlos, puedo invocarlos para hacer respetar mis derechos o si quiero los derechos de otros. Pueden continuar con el siguiente párrafo, otra estudiante, otro estudiante. El concepto de dignidad. Profe, es que ese concepto de dignidad al inicio se ve muy borroso. ¿Sí? El concepto de dignidad humana se entiende. ¿Quién quiere seguir? Profe, es que soy un poco borroso al final. El concepto de dignidad humana se entiende que es extraído del sistema, hasta ahí, del sistema de valores de la Constitución. Por consiguiente, ¿quieren seguir? Profe, es que de ahí para allá es cuando se borroso. Profe, es que se ve muy borroso, no, Sí, no profe, es que alcanzo a se ve leerlo bien. como En la borroso imagen que tú nos parte. enviaste se ve borroso. Sí, Sí, bastante. a la izquierda se ve súper borroso. Me duelen mis ojos. Voy a revisar. Alguien me dice que no ha podido ingresar. Profe, o envía nuevamente la foto, ¿no puede? Sí, ya la voy a enviar. Voy a enviarles la foto para que me ayuden. Porque si ustedes que son jovencitos ven borroso, ¿qué seré yo? Esa letra yo creo que es Arial 1 en la Constitución. Entonces. Yo tengo que pegarme el celular así como las abuelitas. Es más fácil que, aunque yo tengo ahí el link yo les tengo toda la Constitución ahí en la plataforma. Es más fácil que la busquen, que algunos la busquen en San Google. Constitución Política del 91, para que la tengan presente. ¿Alguno la está descargando? Porque igual esta letra es muy chiquitica. Quedó muy borroso. Váyanla buscando mientras me ubico en donde... Mejor, mis niños. Revisen. Estoy revisando, profe. ¿Quedó igual? Sí, profe, ahora sí se ve bien. No, ya se ve bien. Me ubiqué donde había más luz. Entonces vamos en el tercer párrafo. El concepto de dignidad humana. Inicien ahí. El concepto de dignidad humana se entiende extraído del sistema de valores de la Constitución. Por consiguiente, al establecerse a nivel constitucional la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolle.
y de la posibilidad real y afectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permitan a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel activo en la sociedad. Determinan aquello que se considera esencial y evidente y por lo mismo inalienable Inalienable para la persona. Señora. Inalienable quiere decir es suyo, es su derecho. Nadie lo vulnera, nadie se lo quita, nadie lo cuestiona. Está aquí, yo lo defiendo. Entonces de eso se trata. Pueden continuar el siguiente párrafo. En consecuencia, En consecuencia, el ser humano se ve provisto de una serie de perspectivas que se concretan en derechos subjetivos que implican acciones positivas de parte del Estado, prestaciones, o en otros casos unas acciones omisivas que garanticen los mismos derechos. entonces, puede continuar el siguiente. Es por lo mencionado. Es por lo mencionado que la dignidad humana deviene en eje central del Estado colombiano como Estado social de derecho. En este, el encargado por velar constantemente por la garantía, permanencia, protección y restablecimiento de la dignidad humana. Continuamos. Como principio de la dignidad humana, se vierte al interior de todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro de nuestro Estado constitucional y democrático. Son los derechos fundamentales y el respeto a estos los que ponen en evidencia la transparencia de la dignidad humana al interior de nuestra sociedad. Exacto, entonces esos derechos que deben ser transparentes. ¿Por qué? Porque hacen parte de la dignidad humana. Alguien me comentaba lo que le pasó en una ocasión cuando trabajaba y no le liquidaron, no le dijeron nada, vulnerando todos sus derechos, algo suyo, algo inherente a usted, algo inalienable que no se puede vulnerar, debe ser transparente. Entonces, por favor, para ustedes, para su entorno familiar, para su entorno social, para sus empresas, para las personas que trabajan y van a trabajar para ustedes y para quienes ustedes trabajan. Podemos continuar. De tal suerte, la dignidad humana es salvaguardada cuando se protegen los derechos fundamentales. Estos derechos implican una serie de prestaciones por parte del Estado con el propósito de no verse vulnerados. Las acciones que efectúen el aparato estatal en materia de trabajo, de salud, de educación, de servicios públicos, entre otras, van sin duda encaminadas directa o indirectamente a resguardar los derechos fundamentales y en consecuencia a respetar la dignidad humana. y ahí ya se menciona el trabajo, porque todo esto lo estamos enfocando a lo laboral, al trabajo. El último, ahora bien, ahí ya se menciona jurisprudencia. ¿Quién lee el último párrafo? Ahora bien, en aras de respetar la dignidad humana y de proteger los derechos fundamentales, el Estado colombiano ha puesto especial énfasis en la protección al trabajo y en la prestación del servicio público de seguridad social. Ambos estos en desarrollo del Estado social de derecho. Corte Constitucional, sentencia C-425 del 26 de abril del 2005. Entonces, ¿quién reafirma lo que dice la Constitución? Lo que dice nuestra Constitución. La misma Corte Constitucional. Entonces ya invoca jurisprudencia, a pesar de que está aquí en la Constitución, en nuestro artículo primero, que está diciendo, además voy a invocar jurisprudencia para que ese derecho, como todos, pero hace énfasis en en el trabajo y la seguridad social.
y invoca esa sentencia, la jurisprudencia, y fuera de eso, de ahí, de la ley, de la Constitución, viene el código que van a utilizar ustedes y lo van a tener como en su Biblia, ahí en su escritorio. Todos los días lo deben utilizar cuando hagan firmar un contrato, después de que han hecho seguimiento de que sí, la persona es la persona que necesitamos para que se desempeñe en este cargo. Vamos a revisar cómo va a quedar ese contrato. Entonces, tiene que quedar conforme a la ley, lo debemos cumplir conforme a la ley, a la Constitución y al Código. Bueno, leído esto, vamos a mirar el artículo 116, que fue la segunda lectura que les envié. Espero que esa sí se vea bien. Dice artículo 116. ¿Lo encontraron? Sí, señora. Empiezo a leer. Comience, pero otro compañero, mire que la niña ya ha leído harto. El artículo 116 de la Carta Fundamental consagrada en su inciso final la figura según la cual los particulares en determinados casos pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, y esos casos son taxativamente enunciados en la norma superior, en la condición de conciliadores o en la parte de árbitros habilitados por las partes para preferir fallos en derecho o en equidad. Para proferir, no preferir, proferir, decir. Entonces, cuando ustedes estén ahí llegando a un acuerdo, puede ser voluntario con el empleado. Es como si la misma Constitución, por intermedio del artículo 116, le dijera, Tatiana Sánchez lo puede hacer. Lo puede hacer, es legal, está en la ley, en la Constitución. Entonces tiene plena validez ese acuerdo que va a firmar el empleador, usted como director de recursos humanos y el trabajador. Entonces ese va a quedar ahí en la hoja de vida, dentro de la carpeta, la hoja de vida del trabajador, y va a quedar en los archivos, en los libros principales generales, porque si se vulnera ese acuerdo, no se cumple, entonces tiene fuerza de ley, puede ser una prueba dentro de un proceso laboral. Mire, aquí hay un acuerdo que se firmó con tal persona, pero lo vulneró, o si viceversa, quien no lo cumple es su departamento o el empleador, ese mismo documento tiene fuerza de ley para que el trabajador le diga al juez laboral, mire, aquí se hizo un acuerdo y me lo vulneraron, no me lo cumplieron, y ese acuerdo tiene fuerza de ley. Entonces, ¿quién quiere continuar leyendo? Yo, profe, yo. En primer término, se ha entendido por la doctrina la conciliación como medio no judicial de la resolución de conflictos, Germán, mediante el cual, señora. ¿Me escucha? Pare un Sí, poquito. profe. Pare un poquito. Quiero seguirles resumiendo, porque este artículo va a ser pregunta de parcial. Yo le puedo preguntar a usted mediante qué artículo la Constitución, los particulares tienen la facultad de proferir un fallo, y de manera transitoria. Esos fallos los pueden proferir y van a ser las veces de una sentencia. ¿En qué artículo? En cuanto al conciliador, ¿no? Porque ese es uno de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la conciliación. Entonces yo les puedo preguntar, ¿mediante qué artículo, Paola? Sí, por eso, profe, es que no le entiendo frente a eso. ¿A qué artículo hace referencia? O sea, al que acabamos de socializar. ¿Cuál es? Al 116. El artículo 116. Ok. Pero digamos que no tenemos que decirlo exactamente con esas palabras. Puede que en el parcial yo les diga
tal cual dice el Ay, artículo. es que eso es largo, pero me confunde. Los particulares pueden, de manera transitoria, proferir un fallo en cuanto a la conciliación. ¿Qué artículo? No, ok. Listo, profe. ¿Cuál artículo, Paola? El 16. Pierde la respuesta. ¿Qué artículo? Paola dijo el 16. Artículo 116. Sí, 116. 116, donde me diga el 16. 116, profe, sí, perdón. De la mente. Ya, borrón. 116. Vuélvanlo a leer, por favor. Mónica Bustamante, hágame el favor, me vuelve a leer el 116. Espérame, profe, que me está cargando la imagen. Bueno, otra compañera. Natalia Angélica Huérfano. El 116. Ya, profe, ya lo estoy Gracias, buscando. Natalia. El 116, ¿cierto, profe? Entonces dice artículo 116, modificado acto legislativo 03 del 2002, artículo 1. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Lo que pasa es que artículo 100. Pero igual es muy importante, porque dice que el Congreso tiene determinadas funciones, ¿sí? Pero no puede juzgar delitos, el Congreso. Y ahí viene y nos explica que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas y actúa que nombra la conciliación tal como lo determina la ley. Debajo sigue el artículo como queda textual. Entonces, alguien que lee lectura, en donde comienza el artículo como tal. Yo, profe. El 116, bien duro para que les quede claro. 116. El artículo 116 de la Carta Fundamental consagra en su inciso final la figura según la de sus particulares en determinados casos pueden ser inventados transitoriamente de la función de administrar justicia. Y estos casos son taxativamente enunciados en la norma superior en la condición de conciliadores o en las de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos de derecho o en equidad. Fallos en derecho o en equidad. Entonces, ¿cuál es ese fallo? Digamos, el acuerdo al que llegan las partes en el caso de una conciliación. Ese acuerdo se llama acta de conciliación. Y esta acta de conciliación presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que de no cumplirse ese acuerdo, presta mérito, se le presta al juez. Y el juez dice, bueno, ustedes levantaron un acta, llegaron a un acuerdo en una conciliación. Entonces, aquí me compete a mí, como ustedes me prestaron el acta,
puede ser el convocante o el convocado, quien ve que no se le cumplió. Entonces, yo voy a exigir que se cumpla ese acuerdo. Por eso presta mérito ejecutivo. Y esa acta hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Hace las veces de una sentencia que dicte un juez de la República. Y digamos, la conciliación se llevó a cabo en este instante, hoy, 18 de enero del 2021. Y, por ejemplo, el acuerdo que hizo el empleador con el trabajador allá en la primera audiencia con el juez. Entonces eran los 8 millones por sus cesantías y quedó de pagar, que la hubieran hecho el 5 de enero y el pago era hoy. Más bien, el primer pago, 4 millones hoy. No consignó, de pronto va a esperar a mañana, no aparece en la cuenta ese primer depósito. Me incumplió. Entonces, presta mérito ejecutivo. Me incumplió. Oblíguelo, señor juez, oblíguelo. Le presto el acuerdo, el acta. Eso mismo pasa en temas civiles, en temas de familia, como ustedes lo han leído en los diferentes países, es exigible que se agote ese trámite de utilizar los mecanismos alternativos de solución de conflictos para que el juez ejerza y se pueda iniciar el proceso judicial. Entonces, hasta ahí tienen preguntas porque me voy a meter aquí con un tema laboral, con los enfocado estos artículos de la Constitución, me voy a ir para una ley que los va a regir a ustedes. La ley 640 del 2001. Yo les estoy hablando de esa ley, que esa ley es la que rige la conciliación. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que antiguamente, yo les conté algo de un artículo que vulneraba los derechos de los trabajadores, de una ley por allá en la historia. ¿Alguien recuerda algo? Estuvimos hablando de una ley que por allá en la historia vulneraba los derechos de los trabajadores. Entonces, cuando llegó la ley 640 del 2001, que viene arrastrando también derechos constitucionales como lo que estamos leyendo, como ese artículo 116 de otro. Esa ley tiene un artículo que se llama el artículo 39. ¿Alguien puede buscar y leer el artículo 39 de la ley 640 del 2001? Entonces, mientras tanto, les voy a contar qué pasó con ese artículo, que la ley lo invocó, o sea, nuestros honorables congresistas dijeron en esa ley 640, vamos a meter ese artículo hablando de la conciliación en materia laboral, utilizando ese mecanismo. ¿Alguien lo tiene? Artículo 39, profe. De la ley 640 del 2001. Sí, señora, el artículo 39. Pues aquí. Pero. Profe, artículo 31 o 39. 39. Artículo 39, voy a intentar enviárselo. Pero es que yo estoy revisando acá y no me sale así, solamente dice requisito de procedibilidad. Sí, a mí me sale igual. Es lo mismo, profe, y aparece no me sale nada. jurisprudencia, vigencia y se busca legislación ley anterior. 640 del 2001, artículo 39. Sí, es que no sale así como de qué se trata. Ya se lo voy a mandar
al grupo. Permítame. Mientras se le da lectura, entonces yo quiero contarles que la ley 23 decía que era una obligación cuando un empleado veía que se le vulneraban sus derechos, entonces, ¿qué hacía? De una vez, agotaba la conciliación, podía hacer con ustedes, el director de recursos humanos, o se sentaba a conciliar directamente con su empleador. ¿Y qué hacían de repente? Acordaban de que esos 8 millones de mis cesantías me iba a dar la mitad. Hicimos ese ejercicio, recuerdo. Me iba a dar la mitad, me iba a dar 4 y me los pagaba 100.000 pesos mensuales. Entonces, ahí se estaba vulnerando el derecho de ese trabajador con ese artículo de la ley 640 del 2001. Entonces, ese artículo, ¿quién lo quiere leer? Dice, artículo 39, inexequible. Requisitos de procedibilidad en asuntos laborales. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción laboral en los asuntos que se tramiten por el procedimiento ordinario. La conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija. Bueno, entonces, ¿qué pasó con ese artículo? Alguien ajuiciado, como les dije antes, revisó ese artículo y por ese ejercicio que estamos haciendo de los 8 millones del empleado que negoció con su empleador 4 y le pagaba de a 100, alguien ajuiciado dijo, no, pero ¿cómo así? Es que sus cesantías son un asunto que usted no puede conciliar. Son 8 millones y 8 millones le pagan. Usted podía conciliar, era de pronto que el señor le pagaba la forma en que le pagaba 4 millones el 15 y 4 millones a un mes. Eso lo podían conciliar, la forma de pago. Pero es que usted no podían conciliar la cesantía, el valor, porque ese es un derecho constitucional, fundamental, está en la norma, es inherente a usted como trabajador. Eso no lo podían conciliar. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona le presentó el escrito a la Corte Constitucional y le dijo, señores Corte Constitucional, resulta que nuestros honorables congresistas, al expedir la ley 640 del 2001, con ese artículo 39, vulneraban un derecho de los trabajadores y es que ellos se sentaban a negociar con Paola, que quiere ser como abogada, y entonces Paola les dijo, no, eran 8 millones y que le daba 4, y es que ese es un asunto que no se puede conciliar, pero él firmó como no sabía, el empleado firmó y que sí que recibía 4 y de a 100.000 pesos mensuales, imagínense, vulneraron un derecho fundamental al que él tiene y es que se le paguen sus cesantías, además que se le diga el por qué lo despidieron, si fue una justa causa o una injusta causa. Entonces, la Corte Constitucional revisó y dijo sí, se puso a revisar la Constitución, digo, ahí se estaban vulnerando derechos del trabajador. Entonces, ¿sabe qué vamos a hacer ahora? Cuando haya un conflicto de ese tipo, van a conciliar, pero ahí ante el juez laboral, mediante un proceso laboral, entonces, ante el juez, lo primero que va a hacer usted, señor juez, es agotar la conciliación, pero delante de usted, porque usted no va a dejar vulnerar derechos del trabajador. Entonces, ese artículo 39 sale de la norma. No me lo vuelven a utilizar. No lo vuelven a invocar. Quedó inexequible. Y voy a firmar, dijo la Corte Constitucional, ya una sentencia. Tengan en cuenta, apunten. Sentencia C 893 del 2001.
Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes en un parcial, ¿mediante qué sentencia la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 39 de la Ley 640 del 2001 que vulneraba derechos de los trabajadores? ¿Sentencia sé qué, profe, perdón? Esa es la respuesta, pero ya le dije. Profe, la sentencia 160 de 1999. C893 del 2001. C, porque es una sentencia de la Corte Constitucional. Cuando ustedes vean por ahí en alguna una sentencia T, por ejemplo, es una sentencia de tutela, que son esas que se expiden cuando reclamo, por ejemplo, el derecho a mi salud. Eso es una tutela. Entonces, sentencia T de tutela. Esta es una sentencia C de la Corte Constitucional en donde se vulneran derechos que están en la Constitución, como el derecho a mi cesantías, a que se me respete. Entonces, ¿qué dice esa? Voy a abrir comillas, porque eso lo dijo la Corte, no son mis palabras. Abro comillas, dijo lo siguiente. Para la Corte, las normas transcritas son inconstitucionales en los apartes que se acusan, pues la naturaleza voluntaria de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en general y de la conciliación laboral en particular, el legislador no podría establecerla como un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción laboral. Otra pregunta de parcial con esto que está diciendo la Corte Constitucional. El requisito de proceder, dígame si es falso o verdadero. ¿Cómo les voy a hacer la pregunta? Dígame si es falso o verdadero. ¿Es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en materia laboral? ¿Sí es requisito o no es requisito? Verdadero. Verdadero. ¿Es falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, profe. Perdió. Perdió. Aquí la Corte Constitucional está diciendo, no es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en materia laboral. No es requisito de procedibilidad agotar la conciliación en materia laboral para iniciar un proceso. ¿Por qué no es requisito? Porque algún abogado de pronto que no está al día, que no sabe que hubo una sentencia, va a discutir y va a decir, sí señor, sí es requisito, porque el artículo 39 de la ley 640 dice que se debe agotar la conciliación en materia laboral. Pero su abogado Germán González, que lo está vulnerando derechos, va a decir, no señor. Entonces empieza la litis entre abogados, va a decir, no señor, no es requisito, porque mediante sentencia, ¿qué? Dígame, Germán. 893. Del 2001. 893 del 2001, la Corte Constitucional declaró ese artículo 39 de la ley 640 inexequible. Salió de la norma, señor abogado, usted no la puede utilizar contra mí. Así se van a defender ustedes. Y así cuando un trabajador les diga, es que yo ya agoté la conciliación y vengo a cobrar mis 10 millones de pesos, usted le va a decir, no señor, eso va a ser mediante un proceso laboral, porque es que ese artículo 39 de la 640 donde usted agotaba ese requisito salió. ¿Por qué? Mediante sentencia C893 del 2001. Porque si yo acepto eso que usted me está diciendo que concilió no sé dónde, no tiene validez. Y yo necesito que las cosas sean legales. Me acojo a la ley, me acojo al Código Procesal de Trabajo y me acojo a la Constitución. Y me acojo a la sentencia C893. Entonces ahí ya está, ¿qué están utilizando ustedes? Jurisprudencia con la sentencia, ley 640, están utilizando el código y todo va de la mano con la Constitución. Entonces, ojo,
¿Tienen preguntas de parcial? ¿Sí les quedaron claras? Entonces, con este tema que estamos viendo hoy, están ustedes ya entendiendo el por qué esos mecanismos alternativos de solución de conflictos son de rango constitucional. Son un derecho que ustedes tienen, es suyo, es mío, es de todos, para hacerlos valer. Y entonces, si yo no quiero activar el aparato judicial costoso, dispendioso, traumático para las partes, puedo utilizar los más mecanismos alternativos de resolución de conflictos que tienen un rango constitucional, que tienen jurisprudencia, porque hay sentencias que los respaldan. Sentencias que ya les leí, yo les leí lo que dijo una magistrada ponente. Entonces, ojo con la manera en que ustedes van a utilizar la Constitución, la ley, la jurisprudencia, los códigos en ese cargo de directores de recursos humanos. Ojo con que no es tan fácil decirle a un trabajador, se va porque usted no me sirve, no se desempeñó como quería, y es que teníamos un contrato. Y si el trabajador les dice a ustedes, por algún motivo, ustedes fueron poquito como que quisieron salirse de la ley, dijeron, venga, yo voy a acordar aquí verbalmente. Entonces va a ser un contrato de prestación de servicios. Pero en ese contratico de prestación de servicios, ¿cómo es ese contrato? Es que si a mí me contrataron, usted, Recursos Humanos, me contrató para que yo diera una clase de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a su grupo de trabajadores, usted me está pagando por 4 horas, un día al mes. Pero si Germán González, director de Recursos Humanos, empieza, ay, María Lucinda, usted puede venir mañana y dictar otro, y viene el jueves y dicta otro, y viene el viernes, y me coge así todos los días. Y fuera de eso me dice, llegue de 8 a 6, y está de 8 a 6. Y fuera de eso me paga mi salario. Entonces, ¿qué hago yo? Pero yo seguí trabajando. Y de pronto Germán me dice, chao, María Lucinda, por allá en un año. Y yo le digo, bueno, Germancito, pero es que usted me tiene que liquidar. No, señora, porque era de prestación de servicios. Le dije, no, señora. Se configuró un contrato a término indefinido. ¿Por qué? Porque usted me hacía ir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, entonces yo cumplía un horario. Segundo, yo era subordinada, había una subordinación, yo iba aquí, allá donde Germán me mandaba, y fuera de eso recibía un pago. Eso se configuró en un contrato nada más y nada menos que a término indefinido. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice la ley, lo dice la Constitución, porque se me están vulnerando mis derechos, y lo dice el código, y el código cogió todo lo que decía la ley y la Constitución. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de contratos. Germán González, ¿qué opina? ¿Qué me respondería? No, profe, que hay que tener cuidado a la hora de uno, pues, ver qué tipo de contrato le está haciendo a los trabajadores y todo eso, y ver qué obligaciones tiene esa persona dentro de ese contrato, y no salirse como de ese margen, con el contrato que se está manejando con esa persona. Exacto, entonces Germán se va a defender, y le recuerdo que sus derechos terminan en donde comienzan los míos, Germán. Así le va a decir a usted un trabajador. Y entonces, ¿qué dijo la sentencia C893 del 2001? Me va a decir María Lucinda, por esta sentencia usted ya no necesita agotar la conciliación antes de irse para el juez laboral. Váyase para el juez laboral. Y ese juez laboral lo primero que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Frente a él una conciliación entre Germán y usted. Y es que el juez no va a dejar que vulneren mis derechos. El juez no va a permitir que Germán dijo, oiga, María Lucinda, le doy la mitad y recíbame a 50.000 que estoy desplantado. No, profe,
Señor. Profe, nos está vulnerando el descanso de Sustantivo hoy. del trabajo, pues entonces la persona tiene con qué defenderse. ¿Sí ve Porque cómo eso se está escrito en la utilizan los ley. mecanismos alternativos de solución de bien? Que van de la mano con la Constitución, con la ley. Entonces, Natalia, como faltan 4 minutos, Señora profe. voy a dar por terminada esta clase. Mañana voy a revisar los mapas mentales. Con esos mapas mentales voy a entender cómo están ustedes preparados para el parcial del miércoles. Ese parcial va a incluir lo que vimos hoy y el tema que vamos a ver mañana. Entonces voy a revisar esos mapas mentales muy juiciosita. De lo contrario, de repente hacemos un repasito así rápido entre todos. Entonces, voy a hacer otro llamado de lista. Espero que todos estén, porque a partir de hoy, más con ya parciales y temas importantes que empiezan aplicando lo que vimos en las 3 anteriores clases, nos vamos a poner juiciositos, a participar, a estar en las clases, a activar las cámaras, por favor. Empiezo. Andrea Bella. Presente, profe. Bueno, Sonia Judith Arévalo. Sonia Judith Arévalo. Sonia, ¿qué pasó? Este llamado lo doy como el llamado de lista. Quien no esté, queda con falla. Entonces, sigue. Lisset Bustamante. Presente, profe. Bueno. Sigue. Rocío Cristancho. Presente, profe. Rocío. Llegó hasta ahora. Presente, profe. No, profe, yo entré como a las 6:30, es que tenía problemas con el internet. Ah, era que había hecho otro llamado y ya tenía falla. Sí, profe. Entonces, Germán Enrique González. Presente, profe. También llegó tarde, Germán. No, señora. Entonces, Karen Andrea Hernández. Profe, tenía falla en el primer llamado de lista que usted hizo, ¿no? Falla el primer llamado. No, Karen aquí Andrea estaba. González. Karen Andrea Hernández, perdón. Bueno, ni en el primer llamado ni en este. Entonces, Natalia Angélica Huérfano. Presente, profe. ¿Quién llegó tarde? ¿Cierto, Natalia? Profe, yo te escribí por el Yo chat, sé. no sé si ya lo miraste. Edison Rivera. Cuando Edison. llamaste lista, yo te Profe, escribí. dicen, profe. Ah, qué pecadito. No se preocupe, profe, ya estoy acostumbrada a que me cambien el sexo. No, el nombre. Dicen entonces Tatiana Sánchez. Aquí, profe, presente. No, Tatiana. Jason Torres. Presente, profe. Bueno. Paola Bernal. Presente, profe. Tenía falla. Sigue. Elizabeth Mercado. Presente, profe. Bien. Lorena Castaño. Presente, profe, yo llegué tarde. Yo le escribí también. Tenía falla. Giselle. Aquí, profe. Bueno, Giselle, muy bien, muchas gracias. Dios los bendiga. Pónganse a repasar. Ay, me falta Jason David. Presente. Bien, Jason. ¿Faltó alguno? Bueno, muchas bendiciones, muchas gracias. Nos vemos mañana. Reviso el mapa mental. Preparen dudas que tengan y mañana tratamos antes de ver el siguiente tema de ponernos al día. Bueno, muchachos. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Un abrazo, buenas noches. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Con el permiso de ustedes me retiro de la clase. Gracias.